tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Mateo 28:9, les pido que se pongan sobre sus pies, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Mateo 28:9, y todos a una voz, dice así la palabra del Señor. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos y hermanas. El Viernes Santo, se puede decir que es un viernes sombrío, porque más allá de si conocemos o no la historia de Cristo, no deja de ser un viernes de muerte, de dolor, de tristeza, de pérdida para todos los discípulos de Jesús. Entre ellos, un buen grupo de mujeres, porque las mujeres jugaron un papel fundamental en el ministerio de Cristo y sigue jugando un papel fundamental en el ministerio de la Iglesia. Y no porque apoyemos la rama del feminismo, sino porque las mujeres siempre han estado presentes. Pero son precisamente estas mujeres quienes en el texto del capítulo 28 nos dicen que muy de mañana, al amanecer, el primer día, es decir, un domingo, verso 1 dice, fueron a ver el sepulcro. No sabemos con exactitud cuál fue la razón por la que ellas iban a ver el sepulcro. Es probable que hayan ido solamente a llorar su pena, pero también es muy probable que hayan ido a terminar de preparar el cuerpo de su maestro, porque por la prontitud de su suplicio y por la llegada del día de reposo, no fue debidamente preparado para la tumba. Marcos, capítulo 15, verso 43. El punto es que María Magdalena y otra María, qué común era el nombre de María, María Magdalena y otra María, se habían fijado dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y llegaron frente a la tumba cuando de pronto, nos dice el verso 2 del capítulo 28, que hubo un fuerte sacudimiento de la tierra. Solo es Mateo el único que nos refiere que previo a descubrir que el Señor había resucitado, sucedió un fuerte temblor. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, en ese instante la tierra se sacudió. Pero, ¿qué fue esa sacudida? Parece ser que un ángel de Dios descendió del cielo para remover la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, verso número 2. Pero lo que hay que entender aquí, mis hermanos y hermanas, es que el ángel no descendió a mover la tierra para que Jesús saliera, porque Jesús ya no estaba allí, sino que bajó a remover la piedra para dar testimonio de que Jesús ya no estaba allí. Esto es
Porque no solamente las mujeres, María Magdalena y la otra María, eran las únicas testigos de primera mano quienes se encontraban en ese momento. Una guardia de soldados, solicitado por los fariseos a Pilatos, custodiaban la entrada del sepulcro. De tal manera que al mirar y al percibir el temblor y al ángel que movía la piedra, en ese momento se llenaron de miedo y huyeron como cobardes que eran. Verso número 4. Las mujeres también les dio miedo. Las mujeres también tuvieron miedo, porque nadie va al panteón a mirar semejantes cosas, aunque sabemos que es un lugar de una, vamos a llamarlo así, de una fuerza espiritual importante. Le quitan a uno la inspiración, ¿verdad? El señor del clarasol. Nadie le va a acoplar clarasol, señor. Nadie. Todos estamos dormidos. Bueno. Y hasta le hace más el señor, ¿verdad? Bueno, ni modo. Llenas de miedo, se quedaron paralizadas las mujeres allí. Porque ellas no esperaban ni un sacudimiento de tierra, ni mucho menos la presencia de un ángel. Pero me llama la atención, hermanos, que el ángel de Dios las tranquiliza. Verso 5 dice: no temáis vosotras. Es interesante porque el ángel no tranquilizó a los guardias de los romanos, sino a las mujeres que iban en búsqueda de Jesús. No temáis vosotras. E inmediatamente les hace saber el motivo de por qué el ángel está ahí. Dice: sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Claro, pero ellas no iban a ver a un Jesús resucitado, sino a un Jesús que había sido crucificado. Ellas se asomaron a la entrada de la tumba y de pronto descubrieron que estaba vacía. Y su mente natural no alcanzaba a comprender qué es lo que había pasado. Yo no sé en ese tiempo cómo se identificaban los sepulcros, pero me puedo imaginar que verificaron, salieron y dijeron: sí es el número, tumba número 55B. No nos podemos haber equivocado. Ellas estaban confundidas. No les expliqué por qué estaban allí los soldados. Los soldados que habían huido estaban ahí puestos por los romanos por petición de los judíos para cuidar precisamente la entrada de la tumba e impedir que los discípulos de Jesús se robaran el cuerpo y después difundieran lo que hoy se conoce como una fake news, es decir, una noticia falsa de que había resucitado. Yo no sé, pero uno de los argumentos que los escépticos más esgrimen para descalificar la resurrección de Cristo es decir que se robaron el cuerpo de Jesús. Solo que antes del debate, el ángel le da a las mujeres la certeza de su palabra diciendo: la tumba está vacía porque ha resucitado, como él dijo. Verso número 6. Las mujeres se quedan con el ojo cuadrado ante semejante noticia. Y el ángel las encomienda y las convierte en las primeras predicadoras del Evangelio de Jesús. Verso número 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. De entre los muertos. Y ellas en ese momento deciden ir, todavía sin tener bien claro en su cabeza qué ha sucedido. Pero hay algo en su corazón, una gran alegría, y van en el cumplimiento de su encomienda. Ellos saben ahora que Jesús ha resucitado. Pero, hermanos, aún les falta lo más importante. Porque un terremoto, un ángel moviendo una piedra de muchos kilos y una tumba vacía,
es lo único que conforma su testimonio. ¿Ustedes creerían a alguien que les dijera, tembló, vimos un ángel y una tumba vacía, para creer en la resurrección de Cristo? Hay quienes efectivamente con eso se conforman y dicen, sí, con eso es más que suficiente. Pero aún hace falta algo más importante. Y este es el propósito de esta predicación. Porque a veces no solo es necesario para creer lo que otros nos dicen, sino vivir lo que otros nos dicen. El testimonio de María Magdalena y de María es valioso en sí mismo, pero aún hacía falta algo más para completar el cuadro, que es un encuentro con Jesús, un encuentro poderoso. Ellas no vieron a Jesús, todavía no habían visto a Jesús. Les faltaba algo para convencerse plena y absolutamente que lo que estaban viviendo era real. Y es entonces cuando entramos al versículo número 9, cuando dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Jesús se les apareció tangible y visiblemente a sus sentidos. Cuando ellas iban rumbo a dar las buenas nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro, se les apareció en el camino. Y ese hecho, hermanos, es un encuentro poderoso que transforma la vida. Tenían información, tenían un contenido, 3 elementos que habían vivido: un temblor, un ángel que les habló y una tumba vacía. Pero hacía falta algo más, un encuentro poderoso, un encuentro real, un encuentro auténtico, capaz de transformar no solo el pensamiento y la vida, sino traer un renacer espiritual. Y yo quiero, hermanos, brevemente compartir con ustedes 3 elementos que este solo pasaje del versículo 9 nos hace saber que es un encuentro poderoso. El primero de ellos es un encuentro poderoso porque es iniciativa de Jesús. Dice verso 9, Jesús les salió al encuentro. Jesús siempre ha sido alguien que no le gusta pasar desapercibido. No le gusta lo convencional. Él siempre le gusta hacerse notar y evidente. Por ejemplo, cuando Jesús nació, pudo haber nacido en cualquier lugar y muchos no se le pudieron haber dado cuenta. Pero Él decidió hacerlo evidente a través de su encarnación. ¿Y qué decir de su resurrección? Muchos hubieran pasado de largo y Jesús no hubiera sido más que otro loco que dijo que era el Hijo de Dios. Pero era necesario que Jesús se manifestara de una forma poco convencional. Hace un rato yo decía que hay quienes niegan la resurrección de Jesús. Entre ellos, aquellos quienes están buscando al Jesús histórico, no al Jesús de la fe. Ustedes siguen al Jesús de la fe, ese al que le creen, aunque no tengan todos los elementos necesarios para decir que Jesús es quien dice la historia que es. Pero hay quienes necesitan tener al Jesús de la historia, ese que marcó un antes y un después en las décadas y en la historia de la humanidad. Bueno, quienes están buscando al Jesús de la historia, en sus investigaciones han dicho Jesús no resucitó, porque no hay un cuerpo que avale que Jesús murió y se levantó de los muertos. Y en sus investigaciones ellos han encontrado un dato interesante. Yo no sé si ustedes sabían que los crucificados por los romanos no tenían derecho a ser enterrados. Una persona que había muerto en la cruz
no podía ser enterrado de manera individual. Los familiares no podían reclamar sus restos, sino que por default, es decir, así era, bajaban los cuerpos y eran depositados en fosas comunes. Por lo tanto, concluyen los investigadores del Jesús histórico que el cuerpo de Jesús se perdió. Y por eso existe, dicen ellos, el mito de la resurrección. Pero lo que omiten los investigadores del Jesús histórico es que habemos otros que también buscamos al Jesús histórico. Y encontramos que Jerusalén, donde también prevalecía el imperio romano, gozaba de ciertos privilegios y de ciertos favores. Y uno de los favores que gozaban los habitantes de Jerusalén es que allí sí se permitía el sepulcro o el entierro de los crucificados. De tal manera que el cuerpo de Jesús sí fue reclamado por un hombre llamado José de Arimatea. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un hombre como José de Arimatea, que fue con Pilatos y solicitó el cuerpo de Jesús? Juan, capítulo 19, verso 38. En verdad se hubiera perdido el cuerpo de Cristo y hubiera terminado en una fosa común, y entonces no hubiéramos podido comprender el maravilloso evento de la resurrección. Decíamos hace un rato, las mujeres llegan al sepulcro, verso 2. Fuera de él sucede un terremoto que nos habla del fin de una era y del comienzo de otra. Jesús ha resucitado. Luego la presencia de un ángel que remueve la roca y que les habla con ternura y familiaridad diciendo: Jesús no ha muerto, sino que ha resucitado. Pero decíamos, el que Jesús mismo se les atravesara en el camino es lo que hace verdaderamente extraordinario la resurrección de Cristo, porque Él no quería pasar desapercibido. Las mujeres van a ver un muerto, van a preparar un cuerpo, o van a llorarle un cuerpo, y lo que menos esperan, hermanos, es mirar a ese muerto completa y absolutamente resucitado. Debe haber sido una gran experiencia. De pronto ir con la idea de que aquel que hemos perdido, de aquel que nos ha dejado, de aquel que se ha ido de nuestra presencia, y de pronto encontrarnos con una realidad distinta, mejor y extraordinaria. El solo hecho de mirar con nuestros propios ojos a Jesús de carne y hueso era la prueba que a ella les faltaba para comprender y creer que Jesús está vivo. Pero esa iniciativa, ¿de quién fue? De Jesús, porque dice, les salió al encuentro. Ellas no lo fueron a buscar. A ver, ya vimos que la tumba está vacía y vamos a buscar el cuerpo de Jesús. No, Él les salió al encuentro. A lo largo de la historia de Dios en la Biblia, encontramos que es Él quien toma la iniciativa de manifestarse al ser humano. De inicio a través de lo que los teólogos llaman la revelación general. Yo les preguntaba el viernes, ¿cómo podemos nosotros comprobar la existencia de Dios? Y nos quedábamos con cara de guat diciendo, no sé. Y decíamos, a través de la evidencia, a través del resultado. Vean ustedes las flores, vean ustedes el sol, vean ustedes la naturaleza, vean ustedes la vida misma. No puede ser fruto del azar o del destino, sino del diseño de alguien inteligente que está por encima de nosotros. Decíamos, nosotros sabemos que Dios es bueno porque vemos la bondad en alguien. Nosotros sabemos que Dios es amor porque conocemos el amor, y así sucesivamente podemos darnos cuenta, y esa es la manera en cómo Dios al principio se fue manifestando a la gente a través de la revelación general. Pero después el Señor fue trabajando en la humanidad al punto de llegar a lo que se conoce como la revelación especial, y eso es a través de Jesús. Cuando conocemos a Jesús, cuando nos encontramos con Jesús,
Entonces todo nos queda completa y absolutamente claro. Dios hecho carne en Jesús es la manifestación visible, palpable, tangible al ser humano de que Dios existe. Hermanos, una tumba vacía no es prueba de nada. No es prueba de nada. Ya en otras ocasiones, en estas fechas, yo les he compartido mi experiencia con el cuerpo de mi abuelo, que cuando llegaron a enterrar a mi abuela no había cuerpo del abuelo y la gente no se explicaba, pues, qué pasó con el cuerpo del abuelo. Pero ninguno pensó que el abuelo había resucitado. Nadie dijo, ay, pues es que el abuelo resucitó y se fue. No, pues se lo robaron, se deshizo, vino su otra familia porque mi abuelo era terrible. Pero pensamos otras cosas. Pero en este caso, hermanos, para que no hubiera esas elucubraciones de algunos, Jesús les sale al encuentro. Se manifiesta delante de ellos, delante de sus propios ojos, y da un testimonio de fuerza y firmeza. Porque entonces nadie puede desmentir el testimonio de ellas diciendo, ay, ver un ángel, pues cualquiera ve a alguien vestido de blanco y ya decimos que es ángel. Un temblor, yo creo que se te bajó la presión y entonces sentiste como que te mareabas o andas mal de los oídos. Y una tumba vacía, caramba, o sea, te pudiste haber equivocado de tumba y fuiste al lugar equivocado. Pero cuando en el camino dice que Él le salió al encuentro, no hay duda. No podemos decir que hay otra cosa. No hay duda. Jesús le salió al encuentro. Y eso es un encuentro poderoso. La segunda cosa, hermanos, que nos da el texto para saber que es un encuentro poderoso, es que es un encuentro que produce en las personas una gran alegría. Verso 9 dice ahí, verso 9 dice, le salió Jesús al encuentro diciendo, salve, salve. Jesús no solamente quiere que sea un encuentro casual, sino significativo. Y es significativo por la alegría que genera. Una vez que las mujeres son movidas por la instrucción del ángel y en el afán de decirle a sus amigos que les dijeron que Jesús ha resucitado, le sale al encuentro Cristo. Los saluda de una forma muy particular. No les dijo, hola, ¿qué óvole? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? No, Él no quería así. Él los saluda de una forma que tiene un significado profundo porque les dice, salve. La palabra salve es una palabra griega, chairete, de la raíz chairo. Yo creo que por eso los chairos son muy felices, ¿verdad? Chairo, que significa alegría. Y yo no sé si ahorita en su mente les trae a la memoria dónde más se utiliza la palabra salve, chairete, alégrate. ¿Alguien puede recordar cuándo también a alguien le dijeron salve, favorecida eres tú entre todas las mujeres? Lucas capítulo 1, verso 28. Es interesante, hermanos, cómo la historia de la redención empieza con un saludo tan particular. Porque viene a María, una mujer que no tiene elementos para muchas cosas, viene un ángel y le dice, salve, favorecida, el Señor es contigo. El comienzo de la redención. Yo les decía al principio, cuando estábamos en nuestra reunión, 5 cosas que el cristiano debe saber. 5 cosas. Olvídese usted cuándo fue el periodo de los reyes. Olvídese usted si la serpiente tenía manos o no tenía manos. Olvídese usted de si el milenio es literal o no es literal. Eso ahorita no es lo más importante. Un cristiano debe saber por lo menos 5 cosas de su maestro: su encarnación, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su retorno. 5 cosas. Y es maravilloso saber que la primera de ellas empezó con un salve, favorecida eres entre todas las mujeres. Porque alégrate,
alégrate, alégrate, porque el plan de Dios se está manifestando. Y ahora, cuando Cristo ha resucitado, la forma en como Él saluda a las mujeres, le dice: salve, alégrate, dichosas, felices, bienaventuradas, porque lo que el Señor había prometido hoy es una realidad. ¿Por qué? Porque lo estás viendo, porque me estás viendo a mí con tus ojos, porque me estás tocando con tus manos, porque me percibes en la cercanía, porque estamos a unos centímetros, sabiendo que días, horas antes, yo había muerto. Alégrate, porque he vuelto a la vida como se los había prometido. He vencido a la muerte y doy esta misma vida a quien cree en mí. Hermanos, el Viernes Santo es un día negro y funesto. La gente se retiró a su casa con el ánimo por los suelos, decía, dándose golpes en el pecho. Y podemos imaginar a la madre de Jesús, María, a María Magdalena, quien apreciaba mucho a Cristo, a la otra María, a Salomé, a Juana, a Pedro, a Juan y a todos aquellos cercanos a Cristo en su dolor. Sí se lo pueden imaginar. ¿Sabe por qué? Porque usted también ha perdido a alguien. Porque usted también se ha despedido de alguien. Porque la vida o porque la muerte a usted también le ha arrebatado a alguien. Y sabe lo que es llegar a su casa y sentir el vacío y la ausencia y no escuchar a esa persona. Y mirar sus cosas y mirar sus fotografías y recordar los hechos, y le aseguro que el dolor se hace insufrible, enorme. Así se fueron todos ese día, porque alguien muy amado acababa de morir. La vida parece sombría, parece que no hay vida después de eso, y la gente se deprime. Va a depender de muchos factores, pero hay quienes lo sobrellevan. Hay quienes hacen acopio de fortaleza y siguen adelante, pero hay quienes de plano, hermanos, no lo soportan, no lo toleran. Yo recuerdo, perdón mi alarma para mi jarabe, no lo toleran. Yo recuerdo la historia de una mujer, por cierto, policía, y es importante el dato de por qué es policía. Cuando su madre enfermó y fue llevada a un hospital de urgencias, la madre murió. Y fue tanto el dolor, vamos a decir algo que puede parecer muy frío, pues la gente muere todos los días. Y a mucha gente se le muere su mamá, bueno, no todos los días, ¿verdad? Una vez en la vida, pero me refiero que mucha gente muere, y muchas de ellas son madres, abuelas, tías, hermanos, etc. Pero para esa mujer, la muerte de su madre fue el fin de su vida. Y reitero por qué era policía, porque traía un arma de cargo. Y al no tolerar la idea de vivir sin su madre, sacó el arma y se suicidó en el hospital. O sea, estoy diciendo esto, hermanos, de cómo a veces la pérdida de un ser amado puede llegar a un nivel tan grande en donde decimos, mi vida no tiene sentido sin fulano, sin sutano. Y unos dirán, pues no es para tanto, o sea, toda la gente se muere. Pero hay gente que no lo puede sobrellevar. Y en eso estaban ellos. Habían visto en la cruz aquel que amaban, muerto. Pero ahora lo volvían a ver más vivo que nunca. ¿Qué creen ustedes que se generó en ese corazón, en esa mente, en esa alma, en ese espíritu, cuando de pronto a quien no te esperabas volver a ver ya más porque había muerto, mirarlo frente a ti? Trate usted de imaginarse a esa persona que se ha ido de su vida. Imaginarse que usted lo vuelva a ver. Yo sé que ahora, con esto de las redes sociales, vemos tantas cosas, pero yo he visto a veces esta petición. Gente que dice, ojalá el cielo te dejara venir para abrazarte y estar contigo un día. ¿No dice así la gente? Cosas más o menos parecidas, ¿no?
O sea, gente que le dice, ay, ¿cómo no abren la puerta del cielo para que estés conmigo? O yo sueño con esto, o yo deseo aquello, pero todo tiene que ver con volver a estar con las personas. Hermanos, eso ya no es un sueño guajiro. Eso ya no es una mafufada. Eso ya no es solo un buen deseo. Es una realidad en Cristo. Cuando Él resucita y dice, salve, alégrense, regocíjense ustedes felices. ¿Por qué? Porque yo ya estoy aquí con ustedes. Si la gente muere en Cristo, hermanos, debe existir en nosotros una gran esperanza. Que así como María Magdalena y la otra María vieron a Jesús con sus ojos y dice ahí, y lo abrazaron. Así nosotros abrazaremos a Cristo, pero también a aquel que murió en Cristo. Y eso debe ser una gran alegría. A mí me parece una gran incongruencia de parte del cristianismo tener esta verdad, hermanos, que va más allá de nosotros. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando muere un ser en Cristo? Nos unimos a la pena, nos unimos a la tristeza, estamos de luto. Hermanos, no, claro, sí, se extraña a la gente. Cuando yo llevé a mi hija al kinder, yo extrañé a mi hija cuando entró. Cuando llevé a mi hija a la escuela, la extrañé cuando se fue. Pero sabía que después de las 4 horas saldrían y las volvería a ver. Hagan de cuenta que es así. Yo no estoy diciendo que digamos, no. Pero debemos vivir con esa gran expectativa, con esa gran esperanza, que no nos llenen de una sombra oscura de lástima, pobres, dolientes, de resignación. No, hermanos, ¿cuál pobre? Al contrario, alégrense, alégrense, alégrense. Sean felices, porque el Señor ha cumplido su palabra. Ahora, no es una orden. No, hermanos. No es que el Señor nos diga, te tienen que alegrar. No, es el resultado natural, hermanos, de una verdad que transforma nuestras vidas. ¿De qué? De un encuentro poderoso. De un encuentro poderoso. Porque la fe cristiana no es saber. La fe cristiana es vivir y tener. Hermanos, el espíritu, el alma y el cuerpo de esas mujeres se llenó de felicidad cuando vieron a Jesús vivo. Y eso, hermanos, hace de este encuentro un encuentro poderoso. Y la tercera cosa que hace que esto sea un encuentro poderoso, que es un tiempo de adoración. Y dice, verso 9, ahí dice, diciéndole, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, ¿y qué? Y le adoraron. Y le adoraron. No era un sueño o una visión. Miren, otra de las teorías para descalificar la resurrección de Jesús, dicen que era una alucinación. Pero yo no sé quién abraza alucinaciones, ¿verdad? Pero ellas abrazaron a Jesús. No era un sueño, era real. Lo tocaron, cayeron de rodillas ante los pies de Jesús y lo abrazaron. Y Mateo lo resume en una sola expresión, dice, y lo adoraron. Jesús es su maestro, pero también es su amigo y es su ser amado. Que horas antes lo habían visto morir trágicamente en la cruz, ser puesto su cuerpo en una tumba fría y oscura. Y ahora, delante de ellas, resucitado, vencido a la muerte, algo que nadie había hecho. Hace tiempo le compartía a una persona y le decía, es que nadie ha vuelto de la muerte para decirnos qué es lo que pasa después de ella. Yo le dije, sí, Jesús resucitado. Él volvió de la muerte, venciéndola. Y por eso Él es digno de adoración. Un día la piedra dijo, yo soy el más fuerte. Pero entonces vino el hierro y le dijo, no, tú no eres el más fuerte. Y lucharon la piedra y el hierro hasta que la piedra por el hierro quedó machacada, hecha polvo. Y el polvo se levantó a sí mismo y dijo, ahora sí, yo soy el más fuerte. Pero entonces vino el fuego y le dijo, no, tú no eres el más fuerte. Y entonces el fuego abrazó al hierro y lo fundió y lo hizo líquido. Y entonces el fuego levantó sus brazos y dijo, ahora
yo soy el más fuerte. Pero el agua que estaba por ahí pasando, curiosa, dijo, no, qué fuerte ni qué nada, y se le fue encima el fuego, y lo apagó y la consumió, y dijo el agua, yo soy la más fuerte. Pero el sol, que también siempre anda metido en todos lados, le dijo, qué fuerte ni qué fuerte, y apretó el estómago, irradió más energía, y secó al agua y le dijo, yo soy el más fuerte. Pero entonces dice que el sol dijo, yo soy el más fuerte. El viento que pasaba por ahí dijo, tú eres el más fuerte. Sopló y formó una nube y cubrió al sol. Y le dijo al sol, ¿no quieras el más fuerte? Ahora yo soy el más fuerte. Los montes escucharon eso y le dijeron, no, que tú no eres el más fuerte. Y entonces abrazaron al viento, lo dejaron encerrado entre los montes, y dijeron los montes, ¿ves? Ahora nosotros somos los más fuertes. Pero entonces llegó el ser humano, dotado de una gran inteligencia, perforó los montes, los fue desgajando, los fue erosionando para que dejasen de atajar al viento. Y entonces el ser humano dijo, ahora con mi inteligencia, con mi capacidad, con mis habilidades, yo soy el ser más fuerte que existe. Pero un día vino la muerte y le dijo, tú no eres el más fuerte. Y de un golpe terminó con la vida del hombre. Y la muerte festejaba porque era el más fuerte. Hasta que un día llegó alguien que resucitó al tercer día, venciéndola. Y diciéndole, tú no eres el más fuerte soy yo, y me llamo Jesús. Hermanos, ese es un momento de adorar. ¿Y qué significa adorar, hermanos? Lamentablemente, hemos reducido la adoración a solamente cantar. Y no estoy diciendo que cantar no sea bueno, es bueno. Es más, somos los únicos seres en este planeta que podemos cantar. Los pájaros no cantan, hermanos. Ellos simplemente trinan. Eso es un sonido, se les llama sonido onomatopéyico. Como los perros ladran, como los gatos maullan, como los elefantes barritan, como las ovejas balan. Así, eso es su sonido. Ellos no cantan. Nosotros somos los únicos que podemos hacer estas dos cosas. Hablar, pero además entonar, cantar, adorar. Pero la adoración a Dios es muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Es una parte, yo no sé si una partecita, pero una parte, hermanos, de la adoración es cantar. Porque también cantar quiere decir amar. Amar a alguien con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. De tal manera que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, nosotros lo estamos adorando. Y completamos esa adoración. Cuando estas mujeres se postraron, cayeron de rodillas ante Jesús y lo abrazaron con todas sus fuerzas. Por eso el texto dice, y le adoraron. Ese era un momento de adoración. ¿Por qué? Porque tenían un encuentro poderoso. La muerte de Jesús, hermanos, es indispensable para la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero el alma del Evangelio, hermanos, es la resurrección. No estoy diciendo que la muerte o la crucifixión no sean importantes. No, es un proceso. Encarnación, crucifixión, resurrección. Pero si nosotros nos quedáramos únicamente con encarnación y crucifixión, el plan está incompleto. Necesitamos, hermanos, el alma del Evangelio, que es la resurrección. Porque la resurrección es lo que le da sentido a nuestra fe. A nuestra fe. Hay mucha gente que cree en los hombres. Hay mucha gente que cree en el hombre. Hay mucha gente que cree en alguien. Más allá de si estamos de acuerdo o no. Pero hay 15 millones de personas que creen en el presidente. Bueno, tal vez hay más, no sé. Estoy tomando más un dato. Tal vez hay más. Pero hay gente que cree en él. Le cree.
le cree a lo que dice, a lo que promete. Pero él terminará su mandato o terminará su vida y luego ¿qué? ¿Qué va a hacer un niño de 8, 10 años? No puede depositar su fe en un hombre o en un personaje o en una idea. Pero por eso es necesaria la resurrección. Si Jesús únicamente hubiera sido un hombre que murió en la cruz, bueno, pues gracias y ya. Pero hacía falta algo más, algo que le diera sentido a nuestra fe. Que las cosas, que no es el final de la historia, sino que todavía hay más allá. María Magdalena y la otra María conocieron a Jesús en la carne, durante su ministerio en Palestina. Lo oyeron hablar, lo vieron sanar, sintieron su amor desinteresado y lo vieron morir. Pero cuando lo encontraron nuevamente en el camino, porque Él se les apareció, resucitado, tuvieron un encuentro poderoso. Pero ya no lo vieron igual. Ahora lo vieron tal cual era, perfecto, divino y poderoso. Quítese usted ya esa idea del Jesús de las sandalias y la túnica sin costuras. Quítese usted ya la idea de ese Jesús ahí caminando por Palestina con el sol sobre su cabeza y el sudor sobre su frente, y piense en un Jesús resucitado, en un Jesús perfecto, en un Jesús que reina, que gobierna y que tiene control de todas las cosas. Hermanos, creer en Jesús no es saber en lo teórico o lo académico, sino en la experiencia y en la verdad. Si nosotros hoy decimos que somos cristianos, no es porque sabemos la verdad, es porque tuvimos un encuentro con la verdad, y eso es un encuentro poderoso. Y Jesús está vivo y ha resucitado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie, a que hagamos una oración de agradecimiento, de alabanza, de adoración a nuestro Rey y Señor. Bendito Señor Jesús, agradecemos en todo lo que vale y en todo lo que es, Padre Santo, Padre del cielo y de la tierra, el haber entregado tu vida de manera voluntaria, porque nadie te la arrebató, sino tú la diste por amor a nosotros. De tal manera que podemos decir que la muerte ni en eso se enseñoreó, porque no pudo tocar tu alma perfecta ni tu espíritu poderoso. Pero además, la volviste a tomar en carne para venir a mostrarnos, Señor, el valor de tus promesas, el calibre de tu palabra empeñada en venir a darnos vida y vida en abundancia. Pedimos perdón porque a veces, Señor, andamos por este camino como si fuera lo único que poseyéramos, cuando en realidad, Señor, nosotros somos inmerecidamente privilegiados en saber, Dios, que tú nos has dado una vida, como dice un viejo canto, más allá del sol. Decíamos al principio, Dios, que estamos reunidos y nos unimos a ese magnánimo coro de alabanza, de vidas, de personas que exaltan tu nombre, Señor, hoy que tú estás vivo. Porque tú no vives en nuestras mentes, ni en nuestros recuerdos, ni en nuestros corazones. Tú vives literalmente, Señor. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Pero también, Señor, estás en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permite que podamos comprender esta maravillosa verdad, Dios, y para que tanto en lo cotidiano como en lo no tan cotidiano, nosotros seamos siempre un precedente de alabanza y de adoración a tu nombre. Que podamos ser una luz que no nazca de nosotros, sino tú a través de nosotros, para que muchos más, Señor, sepan que esta vida no es lo único ni lo último que tenemos, sino que Dios, tú has abierto una brecha, un camino, una salida, Señor, de este valle de lágrimas para conducirnos, Dios, a un valle de esperanza, a un monte, Señor, de salvación y de vida. Y todo, Dios, porque te ha placido tener con nosotros un encuentro poderoso.
Y es poderoso, Señor, porque le ha dado un sentido distinto a nuestro ser. Bendito sea, Señor, y alabado seas, Padre Santo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.